Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Para entregar este tiempo al Señor, tiempo de la predica. Gracias, Padre Celestial, porque nos has traído con bien, Padre Santo, a esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque estamos alabándote, adorándote, Señor, y cuando estamos con esa conexión contigo, podemos decir confiadamente: quiero seguir tus pisadas, porque estas pisadas me llevarán a puertos seguros, Padre mío. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí congregándose o visitando, Señor, que tú puedas hablarles a sus corazones. Y siempre, Señor Padre, todo lo aprendido podamos aplicarlo, Señor, en nuestro diario vivir, porque somos soldados de Jesucristo que usa bien la palabra del Señor. No solamente queremos ser pura teoría, Señor, sino queremos practicar, Padre Santo, tu palabra para poder rescatar a tantas personas que necesitan de ti. Y esa sed, Señor, solamente tú la puedes quitar. Te pido, Señor, que pueda predicar bien, Padre mío. Contrólame esta tos que ya poco a poco está saliendo de mi cuerpo, Padre mío, para poder predicar la palabra como tiene que ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya hemos titulado el mensaje de hoy, Sígueme. Y hermanos, nosotros en algún momento decidimos seguir a Cristo. Gloria al Señor por ese día cuando le dijiste en tu corazón: Padre, gracias por perdonarme mis pecados, quiero seguirte. Pero hermanos, yo comentaba en la escuela dominical que este mensaje de hoy puede ser muy personal, que te mueva las entrañas. Porque cuando tú dijiste quiero seguir a Cristo, hermanos, el Señor espera que le sigas. Porque Él no miente. Y Él conoce los corazones. Y si tú le dijiste, heme aquí, Él confía que tú vas a decir, ese heme aquí. Pero si es un heme aquí de mentira, los frutos se van a demostrar que fue todo mentira y pura pantalla. Para ganar una gracia, qué sé yo, con alguien o con algo. Si, hermano, si tú decidiste seguir a Cristo, entonces sígalo. Y disfrute las cosas del Señor. Hay mucho que hacer. Así que, hermano, si dijiste, heme aquí, deja todo y síguelo a Él. Pero vamos a entender el contexto para no decir que dejarlo todo significa mujer, trabajo y todo el mundo va al algarete porque el Señor, no, así no es. Buscamos las cosas como debe ser. Entramos en materia, hermanos queridos. Marcos, capítulo 2, verso 13 en adelante, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: después volvió a salir al mar. Recuerden que estaba en la casa, acababa de sanar a este paralítico, y entonces él se fue a la barca. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y hermanos, y venían a él era porque su fama era demasiada grande. Estaba arreglando las cosas que estaban desarregladas y enseñaba la palabra del Señor. Verso 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Punto. Sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta de Leví? Y levantándose le siguió. Interesante estos dos versículos. Hay muchas cosas aquí que desmenuzar. Número 1, el papá de Leví se llamaba Alfeo. El hombre tiene papá y tiene un nombre. Entonces, me encanta que el Señor, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos regala detallitos que son lindos de resaltar. Y entonces, si ustedes recuerdan, hermanos, váyanse al capítulo 1, un momentito del libro de Marcos, y vamos a leer versículos 16 al 20. Dice: andando junto al mar de Galilea, ¿vio a quién, hermanos? A Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.
y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, ¿quién? Hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que vemos que aquí hay otro papá, Zebedeo, y aquí está Alfeo. Y el Señor le dice solamente, sígueme. Y le siguió. Pero me encanta, hermanos, que el libro de Mateo me dice que Leví se llamaba Mateo. Lucas me dice todavía que se llama Leví, pero Lucas dice que dejó todo. Y hermanos, cuando tú dejas todo, es mi yo, mi carne, para seguir a Cristo. Menguo yo para que crezcas tú. Entonces, hermanos, cuando te dice la palabra del Señor, deja todo, se refiere, deja tu carne, deja tu yo. Ya tú no mandas aquí, mando yo. Y si tú quieres que tu vida sea conforme a mi voluntad, deja de ser terco y sígueme. No pongas tu propia opinión adelante de esto. Y me encanta que simplemente le dice, sígueme, y el hombre se levantó. O a veces nosotros decimos, mire pastor, yo de verdad que yo quiero seguir a Cristo, pero yo quiero gozar un poquito la vida. Estas cosas tienen que ser cuando yo estoy un poquito más adulto. Porque ahorita, ¿cómo me vas a privar de hacer tanta? ¿Quién te está privando? Nadie te está privando. El Señor solito, conforme a su voluntad, su Espíritu Santo, te va guiando. Y tú vas a evitar de hacer muchas cosas, no porque te lo prohíben, sino el Espíritu Santo te dice, ¿te conviene o no te conviene? Y cuando tú dices, no me conviene, no lo haces. Me conviene, lo haces. El Señor es guiándonos. Y este versículo bíblico, hermanos, a pesar de que es muy sencillo, cuando le dice, sígueme, Él le siguió. Ayer le comentaba a un hermano querido que resulta ser que se dio cuenta que esa persona, yo la conozco. Mi papá cuenta como testimonio que cuando le compartió de Cristo, esa persona, una persona totalmente apacible, amorosa, calladita, buena gente. Tranquilamente una mosca se le puede parar en la cabeza y no se mueve. Y cuando mi papá le predica de Cristo con todo el amor y la paciencia y le dice, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? No. ¿Cómo que no? Eso fue un shock. Y luego el hombre aceptó a Cristo. Hermanos, parece mentira, pero tú predicas el evangelio aquí mismo, al ladito o al frente, y la mayoría te dice, yo conozco a Jesús, yo sé que es el Hijo de Dios. Y cuando lo invitas a congregarse, de una vez quedan con calma, paso a paso. ¿Qué lío es seguir a Cristo? Y no es gravoso. El lío lo hacemos nosotros. Así que el Señor me está diciendo aquí, sigue el ejemplo de Leví. Porque cuando el Señor te dice, sígueme, dile a Él que sí. Si el Señor te dice no, dile que no también. Dile, gracias Señor, no. Te reafirmo el no. No deseamos tercos y tercos. Porque a veces pensamos, y como dice el hermano Aris, no, tú primero Señor. Y resulta ser que hay consecuencias y las consecuencias son golpes. Y uno dice, óyeme, yo creo que tuve que haber dicho que sí, porque yo no quiero pasar esta. Hermano, el hacer la voluntad de Dios no quiere decir que sea siempre todo agradable y perfecto. Vamos a pasar por fuego. Puedes estar en el centro de la barca con Jesús y sientes que el barco se va a hundir. Pero no se va a hundir, porque el Señor está contigo, a pesar que pienses que se va a hundir. Versículos bíblicos, hermanos. Vámonos a Mateo 9:9, que es donde se nos revela que Leví es Mateo. ¿Ok? Mateo 9:9 dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, ¿quién? Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero miren lo que me dice Lucas. Busquemos Lucas, hermanos. Capítulo 5, versículo 28. Y vamos a leer el 27 también. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví,
sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gloria al Señor. Hermanos, el testimonio de mi papá, cuando llega a los pies de Cristo, fue a la tercera vez que le comparten de Cristo. La primera dijo no. Y lo dijo con un no firme. No. Pero en su testimonio él dice que él sabía que estaba rechazando a Dios, no rechazando al hombre. Pasaron situaciones en su vida y se le compartió de Cristo por segunda vez. Y dijo no. Y era un no con algo de duda. Pero era difícil romper ese ego. Cuando se le compartió por tercera vez, cada vez ese hijo pródigo, pero no era hijo todavía porque ni siquiera había aceptado al Señor, estaba comiendo más tierra. Y en la tercera vez dijo, sí quiero aceptar al Señor. Y estaba en un momento tan crítico que él cuenta que agarró el evangelio como un pedazo de madera en alta mar. Y se aferró a ese pedazo de madera y dijo, aquí no me saca nadie. Y empezó a disfrutar las alabanzas, empezó a disfrutar los mensajes, empezó a compartir las cosas del Señor y fue creciendo. Y nunca se apartó. Pero dijo, quiero seguirte. Y cuando dejó todo, él no dejó de ser Ricardo. Él no abandonó su trabajo, él no abandonó su mujer, él no abandonó sus hijos. Él abandonó su yo para seguir a Cristo. Y ese sígueme, hermanos queridos. Si tú tienes ciertas ataduras, entrégalas al Señor y dile, Señor, me cuesta esto. Me cuesta en gran manera, pero tú eres tan poderoso que yo sé que me lo vas a quitar. Quiero dejar de ser yo para que crezcas tú. Quiero congregarme, pero disfrutar el congregarme. Quiero leer la Biblia, no porque quiero leerla en un año, sino que separado de ti nada puedo hacer. Quiero orar a ti, Señor, clamar a ti, y a pesar de la tormenta que me encuentro, sé que tendré bonanza. Hermanos, el libro de Hebreos, cuando te habla de la fe, te habla de los hermanos que tuvieron fe y el Señor les contestó. Pero está la otra lista que fueron recibiendo vituperios. Y muchos no lograron la meta, pero su fe no menguó, porque dijeron, he decidido seguir a Cristo. Y hoy en día, hermanos, si usted quiere seguir a Cristo, hágalo de corazón, porque usted y yo podemos ser engañados, pero que Él conoce el corazón no puede ser engañado. Y si tú le dijiste, quiero seguirte, Él espera que lo hagas. Y si usted es hijo o hija, porque lo son, y se volvió puro tilín y nada de paleta, el Señor los va a agarrar y los va a someter. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Cuántos quieren ser azotados? Nadie va a alzar la mano, hermano. Nadie. Tú no ves a un niño cuando le pega a la mamá, ay mami, dale de nuevo que me gustó. No quiere. Nadie quiere ser cuereado. Y el Señor que dice, yo no quiero cuerearte, yo no quiero azotarte, yo te amo, pero tú quieres seguir viviendo a tu manera, te voy a azotar. Siempre se puede evitar el azote con un perdón. Así que, hermanos, hay otro versículo que quiero regalarles antes de seguir. Deuteronomios, el 5º libro de la Biblia. Y yo sé que si lo estás buscando en la iPad, le vas a poner colorcito. Si tienes tu pluma, lo vas a subrayar. Y principalmente el versículo 4. Pero vamos a leer del versículo 1 para no perder el contexto del pasaje. Aquí hay una advertencia al pueblo del Señor. Y dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, Dios minúscula, D minúscula, que no conocéis, y sirvámosles. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Punto. Me encanta este verso 4. Tú y yo tenemos que servir a Cristo, no al hombre. Y hermanos, se dieron cuenta de que si ese profeta o soñador dice algo y se cumple, mira que lo dice el verso 2, y se cumple, porque Satanás, hermano, tiene poder para engañar. Satanás quiere hurtar, matar y destruir las personas que están aquí alrededor. Y Satanás va a usar todo lo posible para que las personas que no tienen a Cristo en su corazón crean más en una bruja que en Cristo. Hermanos, la gente va a brujos y el brujo le dice lo que pasó, no el futuro, pero sí te dice lo que pasó. Y cuando investigas sí tienen poder, viste que sí tienen poder. Eso es lo que buscas, engañar. Y hay profetas que se visten de cristianos, que hablan lindo, llenan estadios. Posiblemente hay un cojo y ya no coja, no coge, no sé si es un actor, no lo sé. Pero la cosa es de que se ve tal magnitud que se pierde la perspectiva y deja de seguir a Cristo y sigues al hombre. Entonces, si ese pastor no predica, no está el Señor. Y se endiosa al hombre. ¿Y el Señor qué quiere de ti y de mí? Que te enfoques en Él, que lo sigas a Él, nada más. Y por eso que dice, a Él solamente debes escuchar, servir y seguir. Así que, hermanos, eso es lo que hizo nuestro amado hermano Mateo, nombre Leví. Regresamos al libro de Marcos y seguimos en materia. Verso 15 al 17. Y quiero que anoten, 3 veces aparece la palabra publicanos y pecadores. Y miren disfruten cada palabra. Verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿ese quién es él? Leví, Mateo. Muchos publicanos y pecadores, número 1, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos no pueden faltar, ellos, hermanos, no pueden faltar, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Segunda vez, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Tercera vez. Al oír esto, Jesús les dijo, ¿se dieron cuenta la diferencia con los primeros versos que cavilaban? Ahora sí lo manifestaron. Hermano, hay gente así. Hay gente que son difíciles de detectar. Nos pasa como Caperucita. Oye, abuela, pero qué hocicote tienes. Qué pezuñota tienes. Ella sabía que había algo raro, pero ella todavía creía que era su abuela. Para comerte mejor, el lobo. Pero hay otros hermanos que llegan así mismo, el hocicote, pezuña, pelo, y se sientan ahí. Soy lobo y quiero hacer daño. Hay gente así. ¿Se acuerdan cuando dimos Cantar de los Cantares? Que decía, oye, saca las zorras y las pequeñas zorras, porque van a venir. Pero hermano, no importa que venga el señor lobo. La palabra lo saca. Y si se arrepiente, se convierte en oveja. Así que cero miedo a cizaña que esté por allí. Porque va a venir cizaña, va a venir lobos, van a venir zorras. Pero si usted y yo descansamos en el Señor, no van a morder a nadie. Ténganlo por seguro. Pero si es una iglesia carnal,
va a estar gordo ese lobo de comerse tantas ovejas. ¿Por qué? Porque pierden las perspectivas y siguen al hombre y no a Cristo. Entonces aquí ya estos fariseos y escribas lo dijeron abiertamente. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que este Jesús con sus discípulos coman con publicanos y pecadores? ¿Se dieron cuenta que el publicano se ve más pecador que el pecador? ¿Se dieron cuenta? Él pudo haber dicho muchos pecadores. No, hermano, la categoría de publicano era la cosa nostra. Tú eras publicano para ese tiempo, mi hermano, eras un vendido patria. Te encargabas de recolectar los tributos. Y por ahí mismo decías, bueno, ¿cuánto te toca, Juan? 100. Tú sabes que la vez pasada, para que yo no pueda venir por acá, son 150. 150. 100 para los tribunos, 50 para mí. Triste. Eran odiados. A tal punto que los escribas y fariseos les ponían una categoría más que pecadores. Por eso que dicen publicanos y pecadores. 3 veces lo mencionan en 2 versículos. Miren esa rabia. ¿Ustedes quieren saber cómo era un publicano? Lucas 19 del 1 al 10. Lucas 19, versículo 1 al 10. Este es un pasaje, hermanos, exclusivo del libro de Lucas. Ustedes no van a encontrar este pasaje ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Y cada libro siempre tiene pasajes únicos. Pero la Biblia se compara con la Biblia, así que podemos saber cómo era el comportamiento de Leví, de Mateo, y por qué esta gente estaba sacada de onda, que cómo es posible que esté con tantos publicanos y pecadores. Verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este era el jefe de Mateo, pues. Era un tipo jefe. Así que, hermanos, cuando tú tienes categoría de jefe, vamos a hablar en la parte secular, ya tienes autoridad, ¿sí o no? Cuando tú eres cola de león, tú estás por allá, eso. Pero cuando eres cabeza, siempre vas a tener cierto rango de autoridad. Entonces, cuando llegó el jefe, entonces, en la escuela, ¿te acuerdas? Viene la directora. Se fue la directora. Este era jefe. Y dice la palabra del Señor, y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Seguro era más bajo que yo. ¿Ok? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Astuto. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Y ahí pon tu nombre, hermano. Ricardo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose yo en tu casa. En algún momento tú y yo fuimos Zaqueos, buscando la luz, buscando la forma de llegar a Él. Y cuando lo teníamos enfrente, Jesús nos dice, es necesario que pose en tu casa. Y eso nomás lo hace el Evangelio. Y dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Y ahí te das cuenta que es un cambio genuino. He aquí, Señor. Señor con S mayúscula. Era su Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor por este tipo de pasajes. Hermanos, porque cómo tendemos a ser juzgadores por la apariencia de uno.
A veces estamos así con unas personas que son malas, que tienen hasta mala reputación. Y cuando se rinden a Cristo, el pueblo, los vecinos, los conocidos, en vez de decir, wow, finalmente se dio, qué alegría, lo que hacen es murmurar y decir, que se aceptó a Cristo, estás loco. No, hombre, no puede ser. No puede ser. Cualquier cosa puede pasar menos que esa persona llegue a Cristo. Eso es imposible. No puede ser. Y empezamos a murmurar, a murmurar, a murmurar. Y nos volvemos juzgadores pensando que somos semidioses. Pero tú y yo tuvimos que bajarnos de ese árbol de sicómoro y decirle, Señor, posa en mi casa. Porque éramos tan perversos como Zaqueo. Recordemos nuestra vida antes de Cristo. No la quieren recordar, ¿verdad? Hermanos, mejor. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero tú te acuerdas lo bueno que éramos. Vamos a abrir bueno. Qué belleza éramos, ¿ah? Oh, cómo extraño el mundo. El que dijo quiero seguir a Cristo, ninguno dice extraño el mundo. Porque sabe el hueco vil que estábamos. Y me encanta que el Señor siempre nos acepta. Y el que abre la puerta y te dice Dios te bendiga, es tan importante como el que predica. Porque yo he escuchado muchas veces de personas que vienen desbaratadas de la vida y esa sonrisa de la puerta de decirte Dios te bendiga, cambiaron la vida de ese hombre y decían yo quiero ese pedazo de amor. Yo quiero esa cara de alegría. Y esa alegría nos la da el Señor. Y el cambio que el Señor produce en nosotros es algo que no tiene límites. Y cuando estas personas, hermanos, empezaron a decirle esto a Jesús, dice el verso 17, regresen a Marcos 2. Y dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Wow. Hermanos, el enfermo necesita del doctor, no el sano. El enfermo es la persona sin Cristo, el pecador, el publicano, lo vil, lo sucio, el que nadie da un real por esa persona. Y ellos necesitan de la medicina que se llama Cristo. Y esa medicina usted y yo la debemos que dar. Pero si nos vamos a la parte como tipo fariseos y escribas, ¿cómo esa medicina la vamos a dar? Si ellos son pecadores y malos, publicanos. Pero ¿te olvidas que tú fuiste publicano y pecador? ¿Te olvidas que yo también fui vil, malo? Estamos en la misma bolsa. Necesitan del Señor. Y por eso que el Señor le dice, oye, el sano no necesita doctor, el enfermo sí. Yo vengo a sanar a esos publicanos y a esos pecadores que ustedes no aman. Yo sí los amo. Y hermanos, nos vamos a encontrar sorpresas en el cielo, porque van a haber personas muy amorosas y buena gente, pero sin Cristo, hermanos, van para el infierno. Y ese poco de cosas que no valían ni un real, si aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, estarán en el paraíso, como ese malhechor en la cruz, bien crucificado, bien condenado, malo, 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 porque cuando tú morías crucificado, en la historia te dice que porque eras una cosa demasiado mala. Mi Señor murió como si fuese alguien malo, al lado de 2 ladrones, para llevar todo ese pecado que estaba en esta humanidad que nadie puede llevar. Y ese ladrón dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo voy a hablar con ese ex malhechor. ¿Era publicano, ladrón, pecador? Sí. Nadie lo quería, sí. Pero reconoció al Salvador. Y el Salvador le dio una oportunidad. Y esa oportunidad valió por la eternidad. Gloria al Señor, hermanos. Predica la palabra de Dios. Tira esa red.
No importa que estén llenos de cerveza, no importa que te digan salva 4, no importa que te digan mejor es la vida, no importa si tienes adicciones. Cristo puede cambiar la vida, puede penetrar cualquier corazón. Y lo va a hacer porque nada ni nadie puede con el Señor. Así que hermanos, si dijiste seguir a Cristo, síguelo. Que no te importe de repente lo que fuiste en el pasado. El Señor lo perdona. Y vas a dar fruto. Vas a dar fruto. 2 versículos bíblicos. Vamos a buscar el libro, ya dije uno, perdón. Primera a los Corintios 1, 25 al 31. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31. Y dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mi Dios no es débil, mi Dios no es insensato. Pero ¿qué dice Pablo? Si mi Dios fuese insensato, aún así es más sabio que tú y que yo. Si mi Dios fuese débil, Él es más fuerte que los hombres. Siguen lo que está diciendo, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Tú dijiste quiero seguir a Cristo, ok. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, yo soy necio. Hermanos, yo soy débil. Yo soy vil. Yo soy menospreciado. Pero todo eso el Señor lo pasó por alto cuando dije, he decidido seguir a Cristo. Y esa sabiduría que solamente Él te da, ese perdón que solamente Él te da sabiduría, justificación, santificación y redención. Este soy yo. Este eres tú. Gracias, Padre, porque a pesar de mi necedad, de mi debilidad, de lo vil, de lo menospreciado, de creerme algo, cuando dije, Señor, perdóname, tú me santificaste. Gloria al Señor. Jamás pensé yo estar en un pastorado. Jamás. A mí me daba hasta cosa el hijo del pastor. Nunca utilicé ese título para sentirme algo. Jamás. Cuando tenía algún tipo de actividad en la iglesia, era porque lo hacía con mucho gusto, pero no para agradar al hombre. Siempre le decía a mi papá, no me llames, de verdad, yo no quiero que piensen que es roca. Y trataba de pasar desapercibido, pero no estaba desapercibido, estaba sirviendo al Señor. Pero qué lindo es cuando no buscas protagonismo, porque el Señor te utiliza para muchas cosas, pero cuando tú quieres siempre las primeras plazas, el primer lugar, el que mírame, el Señor no está allí. De verdad, hermanos, deja que crezca Él. Y nunca te olvides de lo sucio que estabas. Y el Señor te sacó de allí. Qué lindo es servir al Señor. No buscando agradar al hombre, sino buscándolo agradar a Él. Qué privilegio, hermanos.
Y hermanos, cuando decidiste seguir a Cristo, Él espera lo mejor de ti. Siempre te esperará. Siempre te dirá, tú dijiste quiero servir, sírveme. Hazlo. No esperes que otro te diga sirve a Cristo. Hazlo. Desgástate. Los tiempos son malos. Cada vez son más malos. Salen leyes que me toca leer a mí. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esta ley haya pasado? Y hay proyectos de ley que vienen para acá. Y yo digo, no puede ser que lo hayan puesto ni siquiera para discutirla. Entonces tú ves los países que cada vez dicen más cosas y más cosas. Y tú dices, wow, ¿qué es esto? Pero no estamos alumbrando como tiene que alumbrar. No estamos salando como tenemos que salar. Siempre la gracia va a sobreabundar sobre la maldad. Tú puedes apagar todas las luces. Yo prendo un fosforito aquí. Y de una vez hay luz. Ese es mi Cristo. Que tú y yo servimos. Doctrina, hermanos. Aquí les escribí lo siguiente. Y también hay un versículo que está typeado acá. Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce mi corazón. Y solo dos saben si dije te seguiré de corazón. Dios y yo. Nada más. Pastor, heme aquí. Gracias por decir heme aquí. Si fue de mentira, me engañaste a mí. Dios conoce. Y tú, si fue de verdad. El mundo necesita de la sal, el mundo necesita de la luz. El cielo estará lleno de enfermos que fueron sanados por el poder de la palabra de Dios. Y el infierno estará lleno de personas que rechazaron la palabra por creer que eran sanos y buenos. Sigamos cumpliendo nuestro ministerio, autoexaminémonos y siempre demos lo mejor. Cualquier persona que confiesa a Jesucristo de corazón se va para el cielo. Es bíblico. Y cualquier persona, aunque se crea buena y lo rechace, se va para el infierno. Porque no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Pastor, edite eso, esto está muy fuerte. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que estás en el limbo. Que hay que orar un novenario para que el alma en pena se vaya para el cielo. Hermano, si tienes a Cristo, tienes a salvación. Si lo rechazas, tienes muerte eterna. ¿Qué más se puede decir? Más nada. Pero si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, dígale al Señor, Padre Santo, quiero que me examines. Quiébrame si me tienes que quebrar. Porque yo te he dicho, quiero seguirte, pero no te estoy siguiendo como tiene que ser. Y en estos momentos, quiero decirte, Padre, quiero cambiar esa forma de ser y buscarte como tiene que ser. Y el Salmo 139, versículo 23 y 24, versículo 23 y 24, y dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¡Wow! ¿Cuánto podemos decirle al Señor? Pruébame, examíname. Hoy es el día para hacerlo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Padre mío. Gracias, Padre. Porque hemos seguido tus pisadas. Y cuando nos compartieron de la fe, dijimos, Señor, quiero seguirte. Gracias, Padre, por aquellos que cuando empezamos a decir, quiero seguirte, no hemos dejado de seguirte, Señor. De verdad que es una satisfacción muy grande, Padre, que no se puede explicar ni cuantificar, porque todo lo tuyo es espiritual, Señor.
y mi carácter se va madurando, porque cada vez me voy a parecer más a ti y dejo mi yo muerto, chiquitito. Pero te pido perdón, Padre mío, si he dicho quiero seguirte y estoy calentando bancas, Padre mío. En la Biblia no puedo calentar bancas, yo tengo que estar en acción. Y quiero estar en acción, Señor. Quiero dejar todo para verte a ti. Gracias, Padre Celestial, porque no me cansaré de decir que eres el Dios de las infinitas oportunidades, Señor mío. Porque en este cuerpo pecaminoso, Señor, cómo le encanta hacer lo malo. Como decía el apóstol Pablo, quiero hacer el bien, pero al final hago lo malo, Señor. Yo he estado infinitas veces en esa posición. Pero gracias, Padre, porque soy tu hijo. Tú me amas, tú me santificas, tú me corriges. Y todo esto malo que soy, lo limpiaste con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, porque yo fui publicano y pecador. Y en esa enfermedad me sanaste. Ahora te pido que ese antídoto llamado palabra del Dios pueda compartirlo a este mundo perdido que hace falta. Esa sal, esa luz. Gracias, Padre Santo, porque eres maravilloso. Te amamos, Señor, de todo corazón, Señor, y que siempre se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.